Bienvenidos, un saludo a todos nuestros amigos que les invitamos que se queden con nosotros. Hoy trajimos un tema muy importante, el aumento de la conciencia o el aumento del nivel de conciencia. Un tema secular o un tema bíblico. Para desarrollar este tema está con nosotros el pastor Ernesto Jurado y quien les habla, Carlos Recalde. Quédese con nosotros, es un tema de mucha importancia. Vamos a desarrollar este tema con el pastor Ernesto, sea bienvenido. Gracias, Carlitos. Bendiciones. Un saludo para todos nuestros seguidores, un tema muy importante. Para desarrollar este tema, la primera pregunta sería, ¿qué es la conciencia? Hay un verso en el Salmo 119, Salmo 16. Salmo 16 dice, bendeciré al Señor que me aconseja aún de noche, me reprende mi conciencia. Al igual que este verso, el Señor reprende mi conciencia. Al igual que este verso, vamos a encontrar en la Biblia muchos versos que nos hablan acerca de la conciencia. Pero bueno, usted nos un título bien importante, ¿no? Bien definido, el aumento del nivel de conciencia. ¿Un tema secular o un tema bíblico, ¿no? Y es lo que vamos a tratar de desarrollar en estos minutos. La conciencia, mi capitán Carlos, hasta donde tengo entendido, la conciencia no es algo que ya está definido. Ya vamos y esto es la conciencia y está todo claro. Hasta donde tengo entendido, son años y años donde la filosofía, las diferentes ciencias, diferentes estudiosos han tratado de definir qué es la conciencia en el ser humano. Como lo dice la Escritura, mi capitán Carlos, el Espíritu de Dios es el único que conoce lo profundo de Dios. Por tanto, el Espíritu de Dios es el único que conoce, mi capitán Carlos, las entrañas, las profundidades infinitas del ser humano. Se piensa que el ser humano es cualquier cosa y no. El ser humano tiene implicaciones infinitas. Al parecer vemos un ser humano sencillo por ahí, no. El ser humano es muy complejo. Y la conciencia, mi capitán Carlos, es un elemento que está dentro de un área del ser humano, que es el espíritu. Es una de esas áreas supremamente complejas y que hasta el día de hoy no está claro. Desde los diferentes estudios y estudiosos hay conceptos diferentes. Hay desde la espiritualidad, hay conceptos desde la neurociencia, desde la psicología, en fin. Pero bueno, para responder su pregunta de una manera muy sencilla, muy básica, digamos que la conciencia es la capacidad que tiene el ser humano para distinguirse como un ser personal, un ser individual. Es la capacidad que el ser humano tiene para distinguir, reconocer el entorno en el cual se encuentra y también de reconocer los individuos que lo rodean. Que sus acciones, y capitán Carlos, pueden traer beneficio, pueden ser positivas para él y para los que le rodean, o que sus acciones pueden traer consecuencias para él mismo o para los que le rodean y su entorno. Y también digamos, capitán Carlos, que la conciencia, cuando el ser humano tiene conciencia, puede entender que su conciencia puede ir avanzando, puede ir progresando, puede ir desarrollando, o que incluso en su proceder incorrecto, la conciencia puede ir reduciéndose hasta llegar a un punto que la Biblia dice que la conciencia se cauteriza, que la conciencia se ensucia, se vuelve inmunda, que la conciencia se corrompe. Entonces estamos hablando de niveles de conciencia. Conciencia quiere decir, o la palabra tiene que ver con conocimiento, ¿no? Definitivamente. El conocimiento está, como muchas áreas más, por así decirlo, está relacionado con la conciencia. Para ser yo un buen padre, nadie nace
sabiendo lo que es ser un padre. Entonces yo tengo que adquirir un conocimiento, tengo que saber, tengo que investigar, tengo que informarme qué significa cómo ser un buen padre. Entre más conocimiento, más se desarrolla la conciencia. Esto implica conocimiento, esto implica enseñanza y esto, mi capitán Carlos, implica procesos. Entonces, es uno de tantos elementos, el conocimiento, que está relacionado con la conciencia. Hablando de niveles de conciencia que aumenta o baja, entonces, ¿qué sería un nivel bajo de conciencia? Nivel bajo de conciencia. Muy buena pregunta. Si el tema aquí son los altos niveles de conciencia, entonces estamos hablando de que va a haber una conciencia baja, va a haber unos niveles inferiores y va a haber unos niveles intermedios, los cuales también les podríamos llamar transiciones, porque para pasar de un nivel bajo de conciencia a un nivel superior de conciencia, lógicamente hay un estado intermedio al que se le podría llamar transiciones de niveles de conciencia, ¿no es cierto? Respondiendo a su pregunta, un bajo nivel de conciencia tiene que ver, según algunos, digamos, ¿cuál sería la palabra? Hay los cultores de esta área, han hecho unos niveles. Y en los niveles bajos, en los niveles inferiores, ¿a qué conclusión han llegado? Que los niveles bajos de conciencia, mi capitán Carlos, están relacionados con un ser humano básico, con un ser humano elemental. ¿Cuál es ese ser humano básico elemental? Para esto tenemos que regresarnos a la época de las cavernas, mi capitán Carlos, al tiempo prehistórico, donde el ser humano, ¿cuál eran sus necesidades básicas en estos momentos? Sobrevivir ante las enormes fieras que hay a su alrededor, sobrevivir en medio de escasez de alimentos. Entonces la supervivencia es algo básico en el ser humano. Entonces esto es una conciencia que en el ser humano primitivo es innato. Mire que, por ejemplo, cuando usted está en peligro, nuestro corazón se acelera, o a veces sentimos que el tiempo se detiene. Y todos estos son unas ayudas inconscientes que nos ayudan ¿con qué? Con nuestra supervivencia, para que podamos sortear un peligro y podamos sobrevivir. Entonces, la vida es básica, inconscientemente estamos preparados, un instinto de supervivencia. Pero en una conciencia baja, y capitán Carlos, ¿usted cómo está desarrollando su vida? Yo, si tengo que sobrevivir y estoy en guerra en el país vecino, y yo, con tal de que yo sobreviva, mi capitán Carlos, mi cultura sobreviva, a mí no me importa matar y derramar sangre de todos aquellos ciudadanos de la nación de aquí al frente, y no me importa que yo voy a utilizar armas y yo voy a matar a mujeres, voy a matar a ancianos, voy a matar niños. No me importa diezmar miles y miles de personas. ¿Por qué? Porque tengo un instinto básico, tengo una conciencia de supervivencia, pero elemental, básica y desequilibrada. Entonces los niveles de conciencia, capitán Carlos, van a estar distribuidos en la vida del ser humano en diferentes áreas. ¿De qué hablamos ahorita? De la supervivencia, ¿no? Hablemos de la alimentación. La alimentación es algo que nosotros tenemos innato, que forma parte de nosotros, de nuestra programación. La pregunta es, ¿cómo yo me estoy alimentando? Mi capitán Carlos, ¿cómo se alimenta usted? Usted tiene un nutricionista, consulta el internet y dice, a ver, veamos cómo yo me alimento. O de pronto somos inconscientes, no tenemos conciencia, baja conciencia en la alimentación. Entonces, por ejemplo, comemos por instinto. Comemos por instinto, por sobrevivir, por llenar nuestro estómago. Entonces decíamos hace un ratico que se nos dañó la transmisión. Yo no tengo problema, yo no reacciono
cuando ya voy lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y estoy alimentándome en un plato con arroz, con papas y con pasta. Y a la pasta le echo mucha salsa. Entonces estoy ingiriendo mucha grasa, mucho carbohidratos y esto a la larga va a afectar mi salud. No somos conscientes de lo que comemos. No somos conscientes de que en la alimentación... Viene una persona con conocimiento, como un médico, y me concientiza, dice, coma así. Viene el médico, me informa, viene el médico y me crea conciencia y me dice, si tú vas a comer esto constantemente, te vas a enfermar. Hay veces, hay necesidad de que venga otro y nos haga recobrar la conciencia. Ese sería otra pregunta, otro tema, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos venir a una conciencia, ¿no? ¿De qué manera una persona puede salir de su estado mínimo, raquítico, ausente, o como dice la Biblia, de una conciencia, como dice Pablo, cauterizada, que no tiene sensibilidad? ¿Cómo podemos salir de allá a una conciencia limpia, a una conciencia restaurada y sobre todo a una conciencia que va escalando niveles positivos de conciencia? Ahora vamos con lo contrario, el nivel alto de conciencia. Nivel alto de conciencia. Lógicamente es todo lo contrario a lo que acabamos de hablar ahorita. ¿Qué sería un alto nivel de conciencia? Esto quiere decir que habíamos dicho que el bajo nivel de conciencia es muy prehistórico, es muy básico, es muy elemental, por ende es muy material, por ende está girando en torno a mí y es muy egocéntrico. Mientras que el alto nivel de conciencia, mi capitán Carlos, es interesante porque rompe barreras. Entonces, por ejemplo, en el asunto político, usted es de izquierda y yo soy de derecha. En un bajo nivel de conciencia, lo que importa es la ideología, ¿no? Sea buena o sea mala, yo la defiendo y nos agarramos a puños, en fin. Y si hay que venir a violencia, se viene a violencia, pero lo importante es sacar adelante la ideología de derecha y usted peleará por sacar la ideología de izquierda. Mientras que en un alto nivel de conciencia no importan las ideologías, capitán Carlos. En un alto nivel de conciencia lo que importa es el bienestar. Entonces, si usted y yo tenemos niveles de conciencia altos, nos importa un comino, perdonen nuestros seguidores, las ideologías. Y usted no tiene problema en renunciar a su izquierda y yo no tengo problema en renunciar a mi derecha. Siempre y cuando este comportamiento, este actuar positivo y correcto, redunde ¿en qué? En beneficio para la población. Que la población tenga escuelas, tenga educación, no haya hambre, los niños no se mueran de hambre y todo marche de una manera más adecuada y más correcta. Otro ejemplo práctico serían las religiones, ¿no? Falta el nivel bajo de conciencia. Un bajo nivel de conciencia, guerras religiosas. Las guerras se hacen en muchos casos por política, en otros casos se hacen por asuntos de tipo religioso. Las guerras que hay ahorita en Oriente prácticamente tienen como fundamento aspectos religiosos. Son bajos niveles de conciencia. Porque si hay un alto nivel de conciencia, va a priorizar la vida del ser humano. Vamos a ver cómo arreglamos esto. Vamos a ver cómo lo solucionamos. Pero la idea es que no haya derramamiento de sangre. Eso es un alto nivel de conciencia. Pero en una baja conciencia, yo voy y mato tus hijos, mato tus familiares. Arrebato tu casa donde tú vives. Yo lo arrebato y no me importa. Tengo un corazón endurecido. Y usted en venganza viene y hace lo mismo. Porque ¿cuál es la idea? Sacar adelante, capitán Carlos, su religión y yo sacar adelante la mía y no importa que nos matemos por siglos. Esos bajos niveles de conciencia. Mientras que altos niveles de conciencia, usted y yo vamos a dejar la religión a un lado y vamos a ver el bienestar del ser humano. ¿Quién son los creadores de este tema de los niveles de conciencia o el aumento del nivel de conciencia? Cuando hablamos de altos niveles de conciencia, no estamos hablando únicamente que unos son bajos y que otros son altos. Cuando hablamos de altos niveles de conciencia, estamos hablando de que son unas filosofías, son unas doctrinas,
son unos pensamientos que están muy relacionados con la nueva era, pero que no son nuevos. Dice la nueva era, ¿no? Pero la nueva era no es tan nueva como la palabra nueva era. Es muy antiguo. Se piensa que se está descubriendo el agua tibia, pero en realidad esto es muy viejo. Esto es muy antiguo. Entonces, Capitán Carlos, no es tan fácil ubicar quiénes son los cultores. En otros temas se dice fulano de tal año, antes de Cristo, después de Cristo. Se puede decir en el siglo I, en el siglo II, está, con respecto a esta temática, pues en mi ignorancia, mi Capitán Carlos, no he podido mirar que es tan fácil ubicar fechas y ubicar sobre todo nombres de cultores de estos temas. Pero sí que encontramos que es una temática, mi Capitán Carlos, nada nueva y muy antigua. Se registra ya antes de Cristo raíces, y del siglo I hacia acá es donde más se comienza a mirar esta temática, y sobre todo de la Edad Media en adelante hasta nuestros días es donde más ha cobrado fuerza, y hoy en estos tiempos se habla mucho de del famoso aumento de conciencia. Hablemos, mi Capitán Carlos, de que por ejemplo, en el siglo I aparecen los famosos gnósticos. Aparece el famoso pensamiento, el gnosticismo, con sus varias facetas, donde el gnosticismo habla de la sabiduría, habla del conocimiento, habla de la revelación. Entonces, mire que no es una experiencia con la divinidad, con el infinito, tanto externa, material, sino que va a ser interior, en mi mente, en mi corazón, la meditación y todo eso. Entonces, los gnósticos, mire, hablemos de las místicas. La cábala, que es la mística, una de las más importantes, la cábala judía, porque de la cábala judía se ha desprendido la masonería y se han desprendido un resto de grupos místicos. Entonces, todos estos grupos místicos, de una u otra manera, tienen por lo menos, y Capitán Carlos, relación con esta temática de los altos niveles de conciencia. Terminemos diciendo en esta parte, en esta pregunta, que cuando hablamos de un alto nivel de conciencia, no estamos hablando de la conciencia y que hay unos altos niveles y unos bajos. Estamos hablando de que esto es un mover, esto es unos movimientos que están muy relacionados con la nueva era de hace unas décadas atrás, con mucha fuerza, donde aquí tiene cabida también el espiritismo, y sobre todo, mi Capitán Carlos, participa mucho, la clave, los cimientos de esto son la astrología. No la astronomía, sino la astrología. Se nos dice que la Tierra está girando en 365 días durante todo un año, y que la Tierra gira sobre su propio eje en 24 horas. Pero, mi Capitán Carlos, hay otro tipo de movimientos. Mientras que la Tierra bambolea con sus polos, como si fuera una manecilla de un reloj, está apuntando ¿a dónde? Hacia el universo infinito. Entonces, mientras que la Tierra apunta con su eje, desde los polos, ¿qué está enfocando con esa flecha imaginaria, mi Capitán Carlos? Está apuntando a constelaciones, está apuntando a sistemas planetarios, que se los conocerá, que nosotros los conocemos como el zodiaco. Entonces hablamos de Libra, hablamos de Piscis, hablamos de Acuario. ¿De qué estamos hablando? De agrupaciones planetarias y de estrellas. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento en que nosotros nos encontramos, desde la astrología, nosotros nos encontramos en una asociación planetaria, por así decirlo, la cual se le llama la Acuario. Acuario. Dejemos el horóscopo por un lado y hablemos que Acuario son una constelación, son unas asociaciones planetarias. ¿Qué nos dice la nueva era? ¿Qué nos dice la astrología? Que en estos momentos, mi Capitán Carlos, la Tierra está apuntando con su
flecha imaginaria hacia Plutón. Plutón está alineado ahorita con la Tierra de una u otra manera, y este tránsito de Plutón sobre la Tierra, dicen estas teorías, este conocimiento, que estará aproximadamente hasta el 2042, aproximadamente. Y Capitán Carlos, el tiempo que Plutón, de una u otra manera, está relacionado con la Tierra, y no solamente Plutón, sino los 3 últimos planetas, pero sobre todo ahorita Plutón, se habla de que estos 3 últimos planetas, mi Capitán Carlos, están ejerciendo una energía, están ejerciendo una influencia sobre el planeta Tierra, mi Capitán. Es decir, que ahorita las energías planetarias de los 3 últimos planetas, Urano, Neptuno y Plutón, están ejerciendo una energía sobre nosotros. Carlitos, Plutón está ejerciendo una energía sobre usted, sobre mí y sobre el equipo de Poseros Tiempos. Eso es lo que dice esto. ¿Y cuál es esa energía? Que en el caso de Acuario, de estos planetas, mi Capitán Carlos, de la noche para la mañana, por la Tierra estar alineada con los planetas, la energía es ¿cuál, mi Capitán Carlos? Una energía que produce en usted, en mí y en toda la raza humana, que la baja conciencia comience a subir. Que de una baja conciencia avancemos a altos niveles de conciencia. ¿Quién lo produce? ¿Dios? No. ¿Quién lo produce? Los extraterrestres. Energías fuera del planeta Tierra. Energías planetarias, energías cósmicas, y como usted lo dice, incluso también entrarán en estos aspectos el asunto de los extraterrestres. Entonces, cuando hablamos de niveles de conciencia, mi Capitán Carlos, vuelvo y repito, no solamente estamos hablando que la conciencia es baja, que la conciencia es alta, sino que estamos hablando de un movimiento, de un mover, de unas filosofías que hoy, sobre todo hasta el 2042, los entendidos en esto, en astrología, nos dicen que estamos regidos sobre Acuario, que son planetas, se habla sobre todo de Plutón, que estamos recibiendo esa energía para que la conciencia... Esta teoría... Perdón, Carlito, no lo estamos diciendo nosotros, estamos informando a nuestros amigos, los que no conocían sobre este tema, que de esto se trata los altos niveles de conciencia desde lo secular. Pues esto se puede mirar en los canales de televisión nacionales, que siempre sale y su astrólogo se dice. Claro. Sale y se cogen de esto, ¿no? Definitivamente la astrología, los horóscopos, las predicciones, esto está relacionado con la alineación de los planetas, esto está relacionado con el fenómeno que hubo recientemente, ¿cómo se llama? El Sol y la Tierra y la Luna, el eclipse. Está relacionado con los eclipses, está relacionado con el cometa Halley y todo lo celestial, todo lo planetario, mi capitán. ¿Qué relación tiene esto del nivel de conciencia con las religiones? Es un tema interesante, muy interesante. En el caso del catolicismo romano, hace mucho tiempo hubo una discusión entre el catolicismo y lo que es otro pensamiento que sale después de la Cábala. Se me fue la palabra ahorita, los señores del compás. Se me borró. Bueno, ahorita lo recuerdo. Entonces, mi capitán Carlos, la Iglesia Católica dijo, nosotros, en un principio sí, había confusión, pero después dijeron, no, definitivamente el católico va por un lado y estas otras místicas van por otro lado, entonces nosotros no tenemos que ver con eso. En el caso de la Iglesia Evangélica Protestante, la Iglesia es más cerrada todavía a estas cosas, es muy apegada a la Biblia. Venimos de Lutero, sola Biblia, sola Escritura. Entonces, la Iglesia Evangélica en muchos casos dice, sobre todo hablemos de algunos grupos, no generalicemos, pero dicen, esto es algo satánico, demoníaco, estas son falsas doctrinas, estas son doctrinas de error, esto no tiene que ver con la Iglesia Evangélica. Hablemos de otros grupos como por ejemplo el budismo y religiones orientales. Entonces estaremos hablando
que en estas religiones, en estos grupos, sí hay, capitán Carlos, unas coincidencias, en algunos pensamientos sí se encuentran. ¿Por qué? Por ejemplo, el budismo es de meditación, ¿no? El budismo es muy interior, ¿no? Entonces, el aumento de nivel de conciencia no es externo, es interno. Entonces, con algunos grupos sí hay coincidencias, pero con otros grupos religiosos definitivamente este tema nada que ver, capitán Carlos. Definitivamente. Nosotros como seguidores del Señor Jesucristo, ¿qué tiene que ver esto con los altos niveles de conciencia con el Señor Jesucristo? Qué bueno que usted haya hecho esta pregunta de esta manera, ¿no? Sacando al Señor Jesucristo aparte y las religiones aparte. Porque, por ejemplo, en el caso del catolicismo, pues se supone que son cristianos, aunque la realidad es que primeramente son más marianos que cristianos, lo digo en el buen sentido. Y bueno, pues si la Iglesia Católica tiene un alto nivel de conciencia, porque hoy en día está saliendo montones de gente, oleadas de gente del catolicismo para otros grupos religiosos. Es precisamente porque el pueblo católico y el mundo entero a Roma y al catolicismo le está exigiendo los altos niveles de conciencia, que suban en su nivel de conciencia. Dígame, hermano, pues, ¿en qué se refleja bajos niveles de conciencia? Bueno, pues sencillamente vayamos a las noticias. Miremos la historia de la Iglesia romana y vamos a encontrar que habrán cosas positivas, pero hay unas cosas muy oscuras. Entre ellas siempre se ha resaltado lo que es el abuso de los menores, lo que es la pederastia. ¿Qué ha pasado? Los altos jerarcas católicos no han permitido que la justicia secular de cada país, y capitán Carlos, pues procesen a los sacerdotes católicos, los procesen a los que de alguna manera están involucrados con la pederastia. Eso sería actuar con conciencia. Eso sería actuar con conciencia y con justicia, pero no se lo hace. Entonces, ¿qué refleja esto? Bajos niveles de conciencia. Ahora, lo curioso es que esto es una ironía, porque se supone que las religiones deben de tener altos niveles de conciencia. Los líderes, los jerarcas religiosos deben de tener altos niveles de conciencia. Pero el mundo hoy en día huye de muchas religiones y les está exigiendo a sus líderes, por favor, suban sus niveles de conciencia. Para ser justos, por ejemplo, hablemos de otros grupos también, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia Evangélica Protestante. Lastimosamente, con el tiempo, también se han encontrado cosas negativas. También se han encontrado situaciones de tipo escandalosas también a nivel mundial. Entonces, mire, mucha gente buscando elevar su conciencia en el catolicismo se dio cuenta que había bajos niveles de conciencia. Viene el protestantismo, pensando que allí está todo, cuando de pronto, no de una manera generalizada, pero también comienza a ver que en el protestantismo también hay personas y lugares, porque no podemos generalizar. Entonces, también se dieron cuenta que también había niveles de conciencia y muy bajos, por cierto. O sea, que las religiones no me garantizan que una religión hay un alto nivel de no garantiza necesariamente un alto nivel de conciencia. ¿Cómo lo podemos comprobar? Cuando hay un alto nivel de conciencia, se lo va a ver en los frutos. Y el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Un alto nivel de conciencia se lo va a ver ¿dónde, mi capitán Carlos? No en las palabras, no en las predicaciones, no en los sermones. Se lo va a ver en la vida diaria a través de acciones. Lo que pasó recién nomás con el Dalai Lama, una religión, una espiritualidad a la cual mucha gente que no se identificó con catolicismo, con protestantismo, con otros grupos, lo miraba, mi capitán Carlos, como una espiritualidad maravillosa, porque son monjes que se han separado de la contaminación de las ciudades, se han apartado de la política y de todo, y tienen una religión muy interior, y los monjes están meditando y están aislados en el Tíbet. Bueno, aparece el Dalai Lama, le presentan a un niño cerca, y lo que el Dalai Lama le pide al niño es que el niño
chupe, así lo dice el video, chupe su lengua. Y bueno, esto se vuelve un escándalo y más adelante el mismo Dalai Lama va a decir que en su religión, en su grupo, mi capitán Carlos, hay problemas y hay casos de abuso sexual. Entonces, mi capitán Carlos, ¿a dónde vamos a parar? ¿Qué hacemos con la espiritualidad? ¿Qué hacemos con las religiones? Si no se ve altos grados de conciencia en las religiones y en los líderes religiosos. Dejémoslo allí por lo Estábamos en el tema del Señor Jesucristo. Gracias. Con los altos niveles Gracias, de conciencia. gracias Carlitos. Me emocioné en esta parte de las religiones. Que una cosa es la religión y otra muy diferente, nuestro Señor Jesucristo. Si decimos que el catolicismo es la religión verdadera, o sea, estamos diciendo que Jesucristo aprueba la violación de niños, la pederastia. Entonces tenemos que sacar a Jesucristo a un lado y el catolicismo es una cosa y Jesucristo es otra. El Señor Jesucristo vino a que el ser humano salga de esa religiosidad, ¿no? De la que estaban en ese tiempo, ¿no? Y siempre ha estado el ser humano metido en la religiosidad, y en la religiosidad hay avaricia, hay egoísmo, hay ambición, y eso hace de que el nivel de conciencia de las personas esté bajo, ¿no? O cauterizado, como dice la Biblia. Así es. Entonces necesitamos entender que y estamos haciendo justicia, no solamente estamos hablando del catolicismo, sino estamos hablando en general de todas las religiones, y aquí estamos incluyendo incluso también a iglesias protestantes. Entonces, por eso dice Santiago, ¿cuál es la religión verdadera? Y no señala títulos, sino que Santiago dice, la religión verdadera es la que hace hechos, la que se puede mirar frutos, donde es una religión que está haciendo la obra y practicando las enseñanzas de Jesucristo, no en sermones, sino en la vida. Si quieren religión, dice, hagan misericordia, ¿no? Amor. La religión verdadera no es la que tenga nombre, tal, aquella o aquella. Si tú en tu religión practicas las enseñanzas de Jesucristo, pues Dios aprueba tu comportamiento. No se trata de nombres, se trata de acciones. Bueno, con respecto a nuestro Señor Jesucristo, pues tenemos que ir a la palabra. Y en la palabra de Dios, yo miro que usted tiene aquí varios versículos donde la Biblia nos habla acerca de la conciencia. Mi capitán Carlos. En la Biblia nos habla de la conciencia, ¿no? Hay hartos versículos que el Señor dejó aquí escritos. Leamos algunos. O digamos, estos personajes inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Así es. Uno sería Hebreos 13:18. ¿Qué nos dice Hebreos 13:18? Oren por nosotros, pues tenemos la conciencia limpia. Ajá. Y deseamos comportarnos con integridad en todo lo que hacemos. Esto como que escribe el apóstol Pablo, ¿no? Oren por nosotros, dice, ¿no? Conciencia limpia. Ajá, otro verso, ¿qué nos dice? Conciencia limpia nos dice Hebreos. Hebreos 10:22 dice, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable, o sea, aquí está hablando de una conciencia culpable, ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos. Una conciencia que tiene culpabilidad. Y el Señor Jesucristo nos purifica. Dice. Pero el obrar de Dios puede purificar, santificar la conciencia. Había por aquí otro que decía... Hay muchos versos. La mayoría son conciencia limpia. Conciencia limpia, más acá. Conciencia cauterizada, dice Pablo. Está la conciencia cauterizada, por aquí lo tenía... Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, eso está en primera de Timoteo 4:2-3. Ajá, conciencia cauterizada. Entonces, y capitán Carlos, ¿qué decimos en esta pregunta, que creo que ya es de las últimas a causa del tiempo? Es que esto que aparentemente la sociedad y algunos movimientos allá afuera lo tienen como nuevo, pues tenemos que decir lastimosamente que, aunque lo creían sinceramente, pero sinceramente han estado equivocados. Porque en las Sagradas Escrituras, esto ya la Biblia, la sabiduría de Dios, la revelación del Espíritu Santo, ya está depositado en la Biblia. Aquí en la Biblia, de pronto,
lo encontramos bajo otra temática, bajo espiritualidad. Espíritu, un sinónimo de conciencia, mi capitán Carlos. Entonces, yo había revisado algunos versos para que podamos entender de la escritura. Por ejemplo, encontramos en Mateo 6:6. Por ejemplo, en Mateo 6:6 nos habla acerca de la oración. ¿Y qué nos dice Jesús? Cuando tú ores, ¿qué dice? Hazlo abiertamente. Hazlo en tu religión, que es la única y es la única verdadera. Hazlo allí y en ninguna otra hay Mateo salvación. 6:6 dice, no, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, así tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Aquí podemos ver al Señor Jesucristo hablando de una espiritualidad, no religión, sino una espiritualidad maravillosa, que tiene una espiritualidad, mi capitán Carlos, muy alta. Esto, para estas agrupaciones, sería lo mismo, altos niveles de conciencia. Pero mire cómo lo trata el Señor Jesucristo de bonito, de maravilloso aquí, porque aquí está la religión judía. Hay otros grupos religiosos y todos están divididos. Es tanta la baja conciencia que hay aquí, la baja espiritualidad, que el uno cree que Dios lo oye. Si él se va hasta la montaña, allá lo oye Dios. Él cree que en ninguna otra parte lo pueden oír. Dios no lo va a escuchar. Y el otro cree que abajo en el valle hay un templo que ha sido dedicado para Dios y que Dios solamente oye allí. Entonces, mire, en una baja conciencia, maravilloso, yo soy religioso, él es religioso, yo estoy en la verdad, él también piensa que está en la verdad, yo le digo que él está errado, él me dice a mí que estoy errado. Baja conciencia, capitán Carlos. Ahí no hay espiritualidad, ahí hay religiosidad. Ahí no hay entendimiento. Viene Jesús y nos lleva a una sabiduría, mi capitán Carlos. Viene y eleva nuestro espíritu y no le da razón ni al uno ni al otro, ni avala la una religión y la otra. Al contrario, es como que el Señor deja a un lado las religiones, los moldes, y le dice, no es ni arriba el lugar sagrado, ni abajo el lugar sagrado, sino que ahora el lugar sagrado va a ser donde tú te encuentres. Y si tú te encuentras en tu cuarto, allí tú puedes orar, buscar a Dios en secreto y personalmente. Pero la religión me dice tiene que ser grupal. La religión le dice tiene que ser bajo nosotros, bajo nuestra doctrina, bajo nuestro letrero de denominación. Si no, Dios no te va a escuchar. Jesús viene y rompe moldes y le da al ser humano una libertad en la espiritualidad. Hay que aclarar que esto no quiere decir que esto nos va a llevar al desenfreno, que esto nos va a llevar al desorden, que esto nos va a llevar a menospreciar los grupos religiosos. No estamos hablando de eso. Pero Jesús, nuestro Señor, fue claro, conoceréis la verdad os hará libres. Si tú quieres buscar a Dios, entra en tu cuarto y en secreto habla con Él. Dios te escucha y es más, si lo buscas en secreto, te recompensará en público. Pero puede pasar lo contrario. Yo públicamente, bajo una religión, busco a Dios y puede ser que no encuentre a Dios. Y puede ser que no sea honrado por Él. Porque así dice en otra parte de la Escritura, que el Señor les dijo, apartaos de mí, hacedores de la maldad, no los conozco. Revisemos otro verso, por ejemplo, en el caso de la samaritana. Vamos a encontrar que aquí otra vez aparecen los pensamientos religiosos, aparecen las religiones. Viene el Señor Jesucristo y les dice a los judíos, la religión más importante en ese momento, y les dice, mire, hubo un hombre que fue atracado, que fue robado, pero vinieron los sacerdotes del templo, de la religión más importante aquí en este lugar, pero nadie lo ayudó. Pero ellos son los religiosos, ellos son los que en el discurso hablan de misericordia, hablan de ayudar al prójimo, pero todo se quedó en palabras, pero cuando lo vieron nadie lo ayudó. Viene un samaritano. Eso sería una falsa conciencia, ¿no? Viene un samaritano. Una mentira. El samaritano para la religión local no sirve, es menospreciado, es un hombre impuro y por ende su misma religiosidad no sirve. Y el Señor Jesucristo dice, vino un samaritano.
de otra variación religiosa de pensamiento y de otra población, aunque ellos eran judíos, pero ya mezclados con otros grupos. Entonces les dice, vino un samaritano y lo recogió, lo ayudó, lo llevó, invirtió dinero para ayudarlo y para sanarlo. Les dice, ¿quién de los dos fue el prójimo de él? Y sucede que no fue el mismo coterráneo, paisano, no fue el de la misma religión, fue de otro lugar y fue de otro pensamiento religioso. O sea, cualquiera dice, esto es una locura. Claro. El Señor Jesucristo está desaprobando la religión en la que Él mismo nació y está diciendo que el que hizo lo correcto fue el de otra población y que tiene otra variación de pensamiento religioso. Entonces, otra vez encontramos aquí... Este samaritano tenía un alto nivel de conciencia. Claro, y entonces el Señor no aprueba a letreros, a denominaciones religiosas. El Señor Jesucristo, ¿a quién aprueba? A la gente, sea quien sea, de donde sea, como sea, sencillamente que obre. De buen corazón. De hable de una manera correcta, con una conciencia correcta, en este caso, amor y misericordia. Entonces, mire, esto es increíble. Dígame, mi capitán Carlos, si esto no es una enseñanza de una espiritualidad alta. Porque una baja espiritualidad son las religiones, los grupos. Una espiritualidad alta deja esto como una cosa infantil y hace que el ser humano pueda reunirse de diferentes naciones, de diferentes incluso pensamientos, pero que podamos unirnos en aspectos básicos y vivir en paz. El samaritano rechazado. El samaritano era rechazado, era menospreciado, era un ciudadano de baja calidad. Mire, nos dice aquí nuestro hermano que nos ayuda en la transmisión. Mire lo curioso, ¿no? Las ironías de la vida. La religión que tiene la aprobación, los ciudadanos de primera clase, son en este caso desaprobados por Dios. Y lo que ante la sociedad no sirve es desaprobado, es de baja clase, de baja calidad. No sirve su pensamiento, sus obras, son unos perros, son animales inmundos. El Señor viene y los aprueba. Entonces es bien interesante tener en cuenta esto. Y termino con Juan en el capítulo 4, donde Dios dice que en una alta espiritualidad, capitán Carlos, lo que los otros llamarían en una alta conciencia, grado de conciencia, el Señor dijo, ya no es aquí, ya no es allá, no es la espiritualidad como ustedes piensan, ustedes no saben lo que adoran, léanlo en el capítulo 4, no saben lo que adoran, dice el Señor, ha llegado el tiempo, llegará el tiempo donde toda persona que quiera buscar de Dios, ¿dónde lo encontrará? Vaya al lugar turístico religioso, al templo más famoso. Allí lo encontrará y allí recibirá el milagro y de una vez deja sus ofrendas económicas y deja de una vez una placa para que el lugar sea idolatrado. Eso no dijo el Señor. ¿Qué dijo el Señor? Que cada persona encontrará a Dios. ¿Dónde lo encontrará? ¿Fuera? No, lo encontrará dentro. Lo encontrará dentro. Porque ¿qué dice Hechos de los Apóstoles? Que Dios no está lejos de ustedes, ciertamente está cerca. Lo que pasa es que a veces no lo podemos ver y estamos como a tientas. Pero Él no está lejos, Él está cerca. Está tan cerca, mi capitán Carlos, que está dentro de nosotros. Por eso quizás sea que lo nosotros... busquemos en espíritu y en verdad. Por eso sea que tal vez no nos cuesta tanto encontrarlo, porque lo estamos buscando hacia afuera y Él está acá adentro porque le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Como conclusión, mi capitán Carlos, desde la Biblia y desde nuestro Señor Jesucristo, no se utiliza altos niveles de conciencia, se habla de espíritu, nacer de nuevo, y se habla de personas espirituales. Dice carnales y dice espirituales. Terminemos diciendo que hay algo que los altos niveles de conciencia, esta temática, no dicen, es lo siguiente. Ellos no hablan de la transición. Ellos dicen que viene la energía de los astros
Y como por arte de magia, la gente de la noche para la mañana comienza, ya no quiere cortar el árbol, ahora quiere sembrar 10 más. La gente ya no maltrata al animalito y ahora el animal es idolatrado. Como por arte de magia. Pero hoy, si hacemos un examen serio, eso no es correcto, no es irreal. Perdón, es irreal. No es cierto, no es verdad. La Biblia nos habla de una manera más clara y más concreta. Para pasar de una carnalidad, de ser básicos, de ser naturales, pasar a ser hombres y mujeres espirituales, hay un proceso intermedio. ¿Y cuál es ese proceso? Mi capitán Carlos, el arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos de nuestra vieja vida, reconocer, entender que hemos tenido una conciencia muy limitada, muy, que dijimos hace un rato, muy reptiliana, muy dinosaurica, muy básica, muy natural, y que ahora el Espíritu de Dios nos hace nuevas criaturas, pero no es de la noche para la mañana, es un proceso, y mucho depende de usted y yo, Carlitos, que querramos aceptarle al Señor este cambio, pasar de una espiritualidad baja, mundana, carnal, pecaminosa, a una espiritualidad correcta, adecuada, de un buen nivel. Con la ayuda del Espíritu Santo. Sin la ayuda de Déjeme leer esto para despedirme con esta. Tito 1:15 dice, todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada les es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompida. Entonces, lo que decía usted, pastor, para salir de esa conciencia corrompida, lo único que debemos hacer es acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, que esté dentro de nosotros, y con la ayuda del Espíritu Santo dice que vamos a conocer la verdad, y esa verdad nos va a hacer libres. Qué hermoso. Muchas gracias, Carlitos, por ayudarnos en esta actividad, compartiendo con nuestros amigos, con nuestros hermanos en la fe y con todo el público. Creemos, Carlitos, que el Señor en estos tiempos, no creo que sea por Plutón, pero creo que sí hay una energía diferente hoy en el mundo, pero no tiene que ver con Plutón, con las estrellas. Creo que tiene que ver con el que hizo a Plutón, sí, que es Dios, que es el Espíritu Santo, y hoy hay una unción, hay un mover de parte de Dios que sí está sacudiendo a la humanidad, que sí está moviendo a las iglesias. Y yo creo, Carlitos, que en la iglesia por otros tiempos estamos tratándonos de alinearnos con ese mover, y en ese mover estamos dejando los sectarismos y estamos aprendiendo a pensar diferente, como siempre hemos pensado o como siempre fuimos adoctrinados, y estamos pensando de una manera más amplia y estamos viviendo nuestra vida de una manera más libre y más tranquila. Eso sí, en el alto grado de conciencia y de espiritualidad se habla mucho de ser razonables y de ser crítico y de analizar las cosas. Es muy importante. Entonces parece que vamos por buen camino porque aquí siempre analizamos mucho todas las cosas, la sociedad, la iglesia, lo analizamos todo. No lo criticamos, sencillamente lo analizamos, mi capitán Carlos. Bueno, amados hermanos, esperamos que haya sido de agrado para ustedes este tema, que les haya abierto la mente, hayan entendido, y cualquier cosa, cualquier pregunta, su número de celular. Sí, recordamos nuestro WhatsApp. Hoy, debido a las comunicaciones, tantas complejidades, siempre por favor comuníquense a través del WhatsApp, como ustedes siempre lo hacen. 316-329-324-2. Repito, 316-329-324-2. Es el WhatsApp de la Iglesia Pues de los Tiempos, donde ustedes nos pueden mandar, sugerir algunas temáticas, sus observaciones, críticas. Hemos tenido críticas y las recibimos, no somos perfectos, no lo conocemos todo, no somos dueños de la verdad, no nos adueñamos de la verdad. El objetivo sencillamente es dialogar en alegría, en libertad, en amistad, y transmitirle ese diálogo a ustedes. No estamos en un objetivo de adueñarnos de la verdad y creer que vamos a transmitir la verdad a todo el mundo. Más bien la verdad absoluta, la verdad de Jesucristo. Así es.
Entonces, sencillamente son diálogos que invitamos al Señor, a su Santo Espíritu, lo hacemos en la palabra y la idea es que todos nos edifiquemos. Así que muchísimas gracias, mi capitán Carlos, y a ustedes muchas gracias, bendiciones. Dios les bendiga. Gracias. Capitán Carlos, muchas gracias. Bendito Dios. Bien importante.